Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Esta semana, como veis, el Consejo de Gobierno se ha reunido con carácter extraordinario en la mañana de hoy para aprobar el decreto ley por el que se adoptan medidas urgentes, económicas y fiscales como consecuencia de la guerra en Ucrania, que ahora les detallará el consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Luis Alberto Marín, que me acompaña esta mañana. Este decreto nos permitirá desarrollar algunas de las iniciativas que ya han sido avanzadas en las últimas semanas por el presidente Fernando López Miras y que están enmarcadas en el paquete que hoy he presentado al Consejo de Gobierno. Un paquete de medidas dirigidas, por un lado, al tejido productivo y, por otro, a las familias y a los hogares. Medidas que consideramos cruciales para aliviar la situación insostenible y de asfixia que está sufriendo nuestro tejido productivo causado por la subida constante del coste de las materias primas, de los combustibles y de la electricidad. En ese contexto, el Gobierno de la región de Murcia quiere evitar la amenaza que supone interrumpir el camino hacia la recuperación económica. Una senda por la que avanzábamos con decisión sobre la base de la moderación fiscal, la seguridad jurídica, la agilidad burocrática, la eficiencia en la gestión y la apuesta decidida por la tecnología y la innovación. El impacto más inmediato y el impacto directo de este conflicto se dejará sentir sobre las importaciones y las exportaciones. Las consecuencias de la invasión ya se están dejando sentir en varios mercados, pero nos preocupa mucho las consecuencias a medio y a largo plazo, ya que el aumento de los precios, la ralentización en las producciones y el aumento de los tipos de interés son un cóctel que desde el punto de vista económico es perjudicial, pues la inflación crece y crece de una forma acelerada y con ello crecerá el desempleo y, por lo tanto, los aumentos del riesgo de pobreza. Por eso tenemos que actuar desde diferentes frentes, tenemos que conjugar esfuerzos, tenemos que buscar apoyos de los expertos y tenemos que escuchar a los afectados. Pero muy importante, todo eso lo tenemos que hacer alineando las medidas públicas entre todas las administraciones para poder frenar ese impacto sobre nuestra economía y para poder frenar ese impacto sobre nuestro futuro. Y en este sentido, la región de Murcia, el presidente Fernando López Miras convocó a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y ya el día 1 de marzo constituimos con CROEN y con las cámaras de comercio un comité de evaluación. Pero además el presidente ha mantenido reuniones con diversos sectores, con el sector ganadero, con la pesca, con agricultura y como portavoz del Gobierno quiero subrayar la implicación de todos los equipos, de todas las consejerías del Gobierno, especialmente de las más afectadas. Todos, absolutamente todos, se han volcado en elaborar este paquete de medidas con acciones por valor de más de 35 millones de euros que ponen en marcha varias líneas. Primero, una línea de financiación Ucrania. Está dotada con 3,6 millones de euros y van a movilizar 50 millones de euros. También el programa de apoyo ciberseguridad. Está dotado con 200.000 euros en subvenciones para que las pymes refuercen los mecanismos de ciberseguridad ante el riesgo incrementado de ataques cibernéticos que se han experimentado desde el inicio del conflicto bélico. Estas dos acciones van a beneficiar a unas 400 empresas en la región. También se ha diseñado una línea ICREF Agro con 12 millones de euros en préstamos y avales de hasta 50.000 euros para empresas agrícolas, ganaderas, pesqueras o agroalimentación. Una línea ICREF Estaciones de Servicio de crédito coste
para evitar cierres y para evitar despidos. Esta línea es de hasta 8 millones de euros y se podrán beneficiar hasta 280 autónomos y empresas en la región. El Gobierno de Pedro Sánchez adoptó la medida unilateral de una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible que genera graves tensiones de tesorería a nuestras estaciones de servicio, a nuestros centros de distribución de gasóleo. Así nos lo trasladó la Federación Regional de Empresarios del Metal, la FREM, y también la Asociación de Estaciones de Servicio de la Región de Murcia, por lo que hemos diseñado esta línea de apoyo a las estaciones de servicio con el aval de la Sociedad de Garantía Recíproca Avalan. Continuando con las iniciativas recogidas en este paquete de medidas, se ha diseñado también un programa de mercados alternativos con 17 acciones de promoción que contemplan, entre otras acciones, la ampliación del plan de internacionalización y una ventanilla única para información empresarial. También ponemos en marcha el programa de proveedores alternativos que contará con una base de datos de proveedores de trigo, de cebada, de maíz y de aceites vegetales de otros países como Argentina, Brasil, Uruguay, Rumanía, Bulgaria o Sudáfrica. Se adoptan también medidas en relación con la obra pública, con la revisión de precios de licitación para las próximas obras, como ya se aprobó el pasado mes en el Consejo de Gobierno, y subvenciones a las empresas de transporte público para compensar la subida del combustible. Una línea de actuación que contará con 2 millones de euros. También intensificamos los canales de comunicación empresarial, porque para que todo funcione, para que estas medidas sean efectivas y para que las acciones lleguen donde tienen que llegar, la información debe fluir entre todos los agentes implicados. Y a todo esto se añade un importante grupo de acciones dirigidas a las personas, a los hogares, a las familias. Acciones como que las tarifas de transporte público se van a mantener, las ayudas de alquiler para cubrir esos incrementos en los suministros básicos como la luz o el gas. Vamos a destinar 4 millones de euros que van a llegar a más de 1.000 familias de la región de Murcia. También vamos a fomentar, como no podía ser de otra manera, la instalación de placas solares de autoconsumo eléctrico. Y para las personas desplazadas de Ucrania, el Gobierno regional ha activado un plan de contingencia para mejorar sus condiciones. Así se van a destinar 5 millones de euros del plan REAC Unión Europea a reforzar los servicios sociales y se creará un registro con toda la información relativa a los desplazados. De esta dotación destinamos 3 millones de euros para el refuerzo en la atención primaria para que las entidades locales cuenten con apoyo para poder ofrecer bienes de primera necesidad a aquellas familias ucranianas que llegan a la región y que acuden directos a los ayuntamientos y no a través de asociaciones de protección internacional. Las acciones del Gobierno regional, como ven, están diseñadas e impulsadas para servir a la región de Murcia. Pero por muchos esfuerzos que hagamos, siempre serán insuficientes si no se toman otras acciones a nivel nacional y también a nivel europeo. Por eso, este paquete de medidas de ámbito regional también contiene una propuesta de iniciativas que deberían ser implementadas tanto por el Gobierno de España como por las autoridades europeas. Le hemos pedido al Gobierno de España que actúe sobre el sector energético y le hemos pedido al Gobierno de España que dé oxígeno a nuestras familias y a nuestras empresas. Estas propuestas serán modificar el sistema de fijación de los precios de la electricidad. También vamos a pedir impulsar inversiones para transformar España en un hub eléctrico. Vamos a pedir la reducción de las cotizaciones a la seguridad social de empresas y autónomos, especialmente que están afectados por la inflación.
Vamos a pedir ampliar esas líneas de aval para la adquisición de viviendas en propiedad, eliminación de los peajes, el establecimiento de los corredores seguros de suministro y algo importante, la agilidad en el tráfico marítimo, porque para avanzar con éxito hay que unificar las acciones. Por eso, desde la región de Murcia, vamos a seguir trabajando ante las instituciones europeas para exigir que se establezcan esas excepciones y la flexibilidad sobre el uso de las superficies en barbecho. Y a continuación, el consejero Luis Alberto les va a dar todos los detalles sobre este decreto aprobado hoy en este Consejo de Gobierno de la región de Murcia. Consejero. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia. Como bien saben, y como ha apuntado mi compañera portavoz, atravesamos una situación extremadamente complicada. Una situación que se remonta hace ya 2 años con la paralización de las economías mundiales a causa de la pandemia y que se ha visto agravada con nuevas circunstancias, nuevos factores. La crisis de las materias primas, la desbordante subida del coste de la energía y, por desgracia, desde hace ya 1 mes y medio, el conflicto bélico, la terrible invasión rusa de Ucrania y el drama humanitario que ha generado. La consecuencia de todas estas circunstancias, de toda esta tormenta perfecta, ha sido una paralización en seco, un frenazo en seco de la reactivación social y económica. En esos unos meses hemos visto cómo se multiplicaba el coste de la luz hasta límites inimaginables y cómo costaba el doble llenar un depósito de gasolina. En una situación así, con unos precios disparados, con una inflación cercana a los 2 dígitos, las familias, los trabajadores, los autónomos, las pymes necesitan liquidez. El camino más directo, más rápido, más eficaz para superar esta inflación desorbitada es, sin duda, y en nuestra opinión, la moderación fiscal. Sin embargo, quien tiene la potestad de tomar estas decisiones únicamente prefiere la vía de los subsidios y las subvenciones. Las comunidades autónomas, como bien saben, tienen poco margen en materia fiscal. Tenemos poco margen en materia fiscal. Y si sale adelante la mal llamada armonización fiscal de Sánchez, vamos a tener aún menos margen. Aún así, y al igual que hicimos para paliar los efectos de la pandemia, emplearemos ese escaso margen en tomar medidas que impulsen nuestra economía y ayuden a las familias de la región, a nuestros trabajadores, a nuestros autónomos, a nuestras empresas. Eso es lo que hemos hecho en el Consejo de Gobierno de hoy, donde hemos aprobado un decreto con medidas económicas y fiscales urgentes. Medidas que van a suponer un ahorro de en torno a 3 millones de euros y que se centran, en este caso, en algunos de los sectores más afectados por esta subida de la energía y de los carburantes, como es el sector agrícola, el ganadero, el pesquero o, por supuesto, el sector del transporte. El decreto ley aprobado hoy establece, por un lado, la eliminación de las tasas autonómicas que afectan al desarrollo de estas actividades profesionales. Eliminación de tasas autonómicas. Y, por otro lado, el decreto fija una bonificación del 90% de los impuestos de transmisiones patrimoniales y de sucesiones y donaciones para el sector de la agricultura. En el caso de las tasas autonómicas, agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas no tendrán que pagar tasas como las de gestión de servicios en materia de industrias agroalimentarias o las de capacitación profesional en materia de transporte, desde ahora y hasta que concluya la guerra por la invasión rusa de Ucrania. La exención temporal de estas tasas supone un ahorro de 2,4 millones de euros anuales para, como digo, agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas. La otra pieza esencial del decreto ley es la que supone la práctica eliminación de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y de sucesiones y donaciones para el sector de la agricultura. Se estima que la bonificación de estos impuestos, que en este caso tiene un carácter permanente, puede beneficiar de media a unos 250 agricultores cada año, con un ahorro de cerca de 500.000 euros para este colectivo. En el caso de transmisiones patrimoniales, el decreto establece una bonificación del 99% siempre que el comprador o el arrendatario sea un agricultor profesional y mantenga su actividad durante 5 años subsiguientes. Lo que pretendemos, pues, es perpetuar la actividad de la agricultura, favoreciendo esa bonificación fiscal en la sucesión.
En sucesiones y donaciones queda igualmente bonificado el 99% para todas aquellas herencias o donaciones en las que el beneficiario sea un agricultor profesional. Se trata, pues, de un paquete de medidas fiscales para impulsar la reactivación social y económica, porque es evidente que en las circunstancias actuales lo último que necesitan nuestras familias, nuestros trabajadores, nuestros empresarios, nuestros autónomos, son nuevas subidas directas e indirectas de impuestos. Miren, los ciudadanos de la región de Murcia no pueden seguir cargando sobre sus hombros el peso de esta crisis. Por eso hemos repetido en diferentes ocasiones al Gobierno central, y así lo ha indicado mi compañera, la consejera portavoz, que se va a volver a reivindicar al Gobierno central, que dejen de un lado los planteamientos ideológicos y partidistas y trabajen por el bien común, que trabajen por el bienestar de todos los españoles. En el Gobierno regional estamos convencidos que la receta para recuperar de nuevo la senda de crecimiento pasa por la moderación fiscal. Así lo veníamos demostrando. En el último año, las políticas de moderación fiscal del Gobierno regional han generado un importante ahorro para los ciudadanos de esta región, al tiempo que permitían una mayor recaudación de impuestos gracias a la dinamización de la actividad económica y a la generación de empleo. La situación, lamentablemente, ha empeorado mucho este último año y es por ello que es necesario adoptar nuevas medidas urgentes. Este decreto que hemos aprobado hoy se integra dentro de ese plan de choque que acabamos de presentar del Gobierno regional y comparte sus objetivos, que no son otros que poner en marcha el motor económico de la región y garantizar el apoyo y la protección para las familias, los sectores y los colectivos más vulnerables. Muchas gracias y quedamos, tanto la consejera portavoz como yo mismo, a disposición de cualquier pregunta que deseen formular. De los 3 millones de medidas fiscales, ¿se estima cuántos agricultores, ganaderos y transportistas van a beneficiar? Sí, en el caso de los agricultores, le refería que el ahorro, el beneficio será en torno a 500.000 euros y estimamos que pueden ser 250 agricultores. En el caso de los 2,4 millones, para el resto de sectores, no tenemos una cuantificación exacta de cuántos pueden ser beneficiados. Es una estimación solamente. Sí, disculpe, consejera. Ha hablado al principio de una línea de financiación que supondría movilizar unos 50 millones de euros. ¿Podría explicar para qué empresas iba dirigida? Y luego, con respecto a la línea también para las estaciones de servicio, serían créditos de hasta cuánta cantidad podrían pedir las estaciones de servicio. Gracias. Sí, la línea Financia Ucrania, que es la primera a la que hemos hecho referencia, sacamos 3 líneas. Financia Ucrania, agro y estaciones de servicio. La línea Financia Ucrania está dotada con 3,6 millones de euros. Cuando decimos que moviliza esos 50 millones de euros es porque esos préstamos generan esa riqueza en la actividad tanto de pymes como empresas que necesiten buscar proveedores alternativos y eso les conlleve pues, un incremento a la hora pues, de los gastos de transporte, porque en vez de tener el proveedor en Ucrania tengan que buscar un proveedor de Argentina. Eso supone elevar una serie de costes en esa petición de materias primas y estos préstamos les ayudan a asumir esos costes. Y respecto a la estación de servicio, si quieres lo puedes comentar tú, como tú quieras. La línea de estaciones de servicio, que tiene un montante anual disponible de 8 millones de euros, ha conseguido ser diseñada en un tiempo récord. En apenas 48 horas hemos conseguido recoger las sensibilidades de la Federación de Empresarios del Metal, donde se agrupan los empresarios de abastecimiento de combustibles, y con la colaboración, como dijo la consejera de la Sociedad de Garantía Recíproca, poner en marcha esta línea que precisamente en este momento se está terminando de diseñar el importe máximo de los préstamos. Pero desde luego lo importante es que como decía la consejera, frente a la improvisación del Real Decreto 6/2022, por el cual se bonificaban esos 20 céntimos, como ustedes saben, de una forma muy indeterminada, el Gobierno regional ha sido, insisto, en 48 horas capaz de ponerse de acuerdo con el sector para ofrecer una línea que, desde luego, ha sido muy bien recibida. Sí, nosotros estimamos que habrá un máximo de 40.000 euros por gasolinera y unos 100.000 por centro de distribución. Sí, supongo que tendrán calculado el impacto que puede tener todo este programa en las cuentas, en los presupuestos generales. ¿Cuál puede ser ese impacto? ¿Cómo lo tienen calculado? Gracias. Bueno,
Sí, lo que es el impacto, nosotros hemos hecho el cálculo aproximado de una estimación teniendo en cuenta la incertidumbre que nos está rodeando de incrementos, pues bueno, si hay una subida de interés o cómo se mueva las decisiones europeas, pero hemos estimado que en la región de Murcia afectará a unas 3.400 familias. Y en los presupuestos estimamos que si nuestras empresas, nuestro tejido productivo, con este tipo de medidas, con este tipo de ayudas, hacemos que no tengan que cerrar, que sigan su actividad comercial, nuestras estimaciones en los presupuestos regionales fueron unas estimaciones prudentes, fueron unas estimaciones avaladas por la AIREF, por lo tanto, esperamos que con este paquete de medidas sean medidas que contengan esa disminución de la actividad económica en la región de Murcia y podamos continuar pues con el mismo presupuesto que tenemos y con la actividad tanto de exportaciones como de importaciones en la región de Murcia. En nuestras estimaciones, unas 3.400 familias en todo el paquete de medidas. También les informo que son medidas flexibles que estarán abiertas a cualquier situación de cambio que se pueda producir en el escenario. No, lo que le estaba explicando la consejera portavoz es que, en base a nuestra experiencia, nosotros tenemos claro que cualquier medida de moderación fiscal, cualquier ayuda, vía rebaja de impuestos, como en este caso este Real Decreto, tiene un efecto inducido de un incremento de la recaudación. Fíjese, en el caso de las empresas agrícolas o del transporte, por poner otro ejemplo, si las dejamos caer, lo que evidentemente se producirá una menor recaudación. En cambio, estas medidas de apoyo, que evidentemente suponen un gasto, tendrán un efecto inmediatamente en la recaudación impositiva. Porque si las empresas siguen trabajando, siguen funcionando, siguen generando riqueza y, por tanto, siguen generando recaudación tributaria. Sí, perdón, con las subvenciones a las empresas de transporte público, ¿eso incluye también, por ejemplo, el servicio de ambulancias? Que yo sepa... El servicio murciano de salud, que también estaban... Que yo sepa, nosotros os vamos a dar todos los detalles al finalizar esta rueda de prensa. Lo importante es que tenemos esos 4 millones de euros para ayudar al servicio de transporte público para asumir esos elevados costes del combustible. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y feliz martes.